Podcast Marca. Hubo noticia en el Tour de Francia. Noticias hubo varias, pero hubo una por encima del resto. No ganó Tadej Pogačar. Y eso, cuando hablamos de Pirineos, de montaña, de este 2025, creo que es algo digno de reseñar. No ganó, no sé muy bien si porque no se le metió entre ceja y ceja, yo soy de esa opinión, si también porque la renta que llevaba Arensman cuando empezaron a subir el puerto, pues se acabó haciendo que no quisiera gastar demasiado, o si por el contrario, a lo mejor, quién sabe, todo el mundo es humano, pues no se encontraba como otros días. Yo me inclino más por la primera, porque hoy no considero necesario tensar tanto la cuerda. Aún así es algo más líder, sacó unos segundos de ventaja a Jonas Vingegaard en el sprint final. La victoria correspondió a Thymen Arensman después de una cabalgada espectacular, el más fuerte de la típica escapada del día en montaña, después de una etapa muy dura, donde el neerlandés fue el mejor, como digo, ya no solo en el ascenso final a Superbañeres, también en Peire-Sur, donde cimentó su victoria y donde abrió hueco con respecto a los rivales. Por lo demás, abandonó Remco Evenepoel, el belga ya es historia de este Tour de Francia. Se bajó de la bicicleta en el Tourmalet, se quedó a más de 100 kilómetros de meta y estaba totalmente fuera de sí cuando se bajó de la bicicleta y muy por debajo del nivel al que estábamos habituados. Abandonaba y decía adiós al Tour de Francia, donde no va a poder repetir esa posición de podio que ahora pasa a estar en poder de Florian Lipovic. Muchas cosas todavía por contar y queda más de una semana para que acabe el Tour de Francia. Carlos Barredo, a tumba abierta, va y be cool, van todos los días. Hoy da la sensación de que Pogačar no ha necesitado pisar el acelerador. Sí, hoy parece que tuvo alguna duda cuando Arensman empezaba la última subida con esos casi 3 minutos, tuvo alguna duda de si decidir y decir al equipo que a tope para buscar esa victoria de etapa o no. Creo que esa posible duda viene motivada porque Visma había planteado estratégicamente bien la etapa con tanto con Kuss como con Simon Yates por delante, y pensaba que a lo mejor iba a arrancar el danés, ¿no? Que al final lo hizo, pero ya muy cerca de meta, porque prácticamente hizo toda la subida en solitario, no tenía compañeros con él, y yo creo que eso hizo dudar un poco a Pogačar y dijo, mira, vamos a mantener el grupo compacto, voy a mantenerme con un compañero que era Adam Yates, que me haga gran parte de la subida, y si se mueve alguien pues respondo, y si no, como así sucedió. Pero bueno, a pesar de ello creo que vimos una grandísima etapa y total y absoluto control por parte de UAE y sobre todo de Pogačar, ¿no? Que piernas ya demostró en el sprint que tenía más que sobradas, porque en 100 metros le sacó 50 a Jonas. Sí, era más una broma, ¿no? que la realidad, porque es que domina a su antojo el corredor cuando llega a la montaña. El esloveno es el jefe único de este Tour de Francia. Ganó la etapa Arensman y Nacho, la noticia del día allí ha sido el abandono de Remco Evenepoel. Ha sido la noticia, se ha bajado de la bicicleta, ha dicho adiós al Tour de Francia. Es verdad que se ha bajado también Esquielmó, Steph Crash no ha salido, pero al final, ¿qué sensación deja el abandono de Remco ahora en esa zona de autobuses post-etapa, después de que haya pasado un poco la tormenta? Bueno, la verdad que crea un poco, todavía no hemos podido escuchar a gente de su equipo, ¿no? Estamos esperando a que pueda hablar alguien, que dé una explicación un poco oficial de lo que ocurrió. Sí que ha hablado Tadej Pogačar en rueda de prensa, se lo ha tomado un poco
con buen tono, ¿no? Diciendo que no se puede ganar todos los días, pero que lógicamente él tiene la ilusión de seguir sumando etapas en este Tour de Francia. Ha recordado la dureza, ¿no?, de la jornada de hoy, sobre todo después de lo que se había corrido en Otakam y en Piriagus en la crono. Así que de momento, bueno, esperando esas informaciones oficiales de Soudal, pero yo creo que sí que se abre un poco el debate de qué pasa con Renko, si tiene que ir recuperando poco a poco, ¿no? Quizás ha sido demasiado ambiciosa esta temporada después de lo que le ocurrió en invierno, de esa caída, de que él mismo dijo que casi le retira del ciclismo, aunque volvió ganando, pues luego no lo hemos visto al 100%, y está claro que aquí en el Tour, aunque ha peleado como un jabato y lo ha intentado todo, pues no ha podido, ¿no? Veremos cuál es la explicación oficial, si hay algo más que se nos escapa, si hay algún virus, si ha habido algo que haya podido motivar ese mal rendimiento, pero yo creo que sí que es un punto de inflexión esta carrera para Renko Evenepoel y también para otra gente, como por ejemplo Enric Mas o los españoles, o hay muchas claves que podemos tocar en un día como hoy, pero como tú dices, la gran noticia es que Renko no está y que Lipovic apuesta por ese tercer puesto del cajón. Te dejo, puedes tocar todos los temas que quieras. Arranca por el que más te haya llamado la atención o el factor que más te llame la atención. Sí, un poco la sensación de un poco de impotencia que veo también en el resto de equipos, ¿no? De que, oye, como que estos dos lo reparten todo, Pogačar y Vingegaard, y para el resto nos dejan las migajas, y por eso es digna de celebrar el triunfo de Arensman, de Ineos, que han sido valientes, lo han intentado, y oye, tú cuando lo intentas puede sonar la flauta, pero no sé, el resto de equipos están un poco como descolocados, ¿no? Sin saber muy bien qué hacer, y por ejemplo en el caso de los españoles creo que Carlos Rodríguez lo está intentando y ha vuelto hasta la fuga, como ya estuvo hace 2 días, no le terminan de salir las cosas. Estaba ahora por ejemplo haciendo rodillo aquí con muchísimos aficionados españoles que le animaban, cara serio, no parece que esté disfrutando, ¿no?, del todo de este Tour de Francia, y sobre todo que se le añade una presión extra de cara a la Vuelta a España, donde probablemente esté Egan Bernal, donde probablemente el colombiano pues parta incluso con un mayor protagonismo que él, porque ha podido rendir mejor, así que bueno, es hora un poco de lloro de testar en qué puesto está cada uno y cuál deben ser sus ambiciones. Son roles diferentes. Carlos, igual que la batalla, como comentábamos antes, por la tercera plaza, pensábamos que sin Renko se iba a abrir un poco, la sensación es que el golpe que ha pegado hoy Florian Lipovic puede ser bastante importante. Yo toda esa pelea la dejo abierta, porque al final son corredores que no se han visto nunca en una situación parecida, en un Tour de Francia, 3 semanas peleando hasta el final. Entonces, aunque la ventaja que tiene el Lipovic, que es ya de más de un minuto, de casi 1 minuto y medio con respecto a Only, de 1.25 con respecto a Only, de otros 2 minutos 28 con respecto a Bokelen, 2 minutos y 41 con respecto a Roglic, son distancias considerables. Son corredores que yo creo que todavía hay que tener un poco en duda cómo van a rendir el día del Mont Ventoux, en la etapa encadenada del Col de la Loce, el final en la Plagne. Creo que todo eso se puede tener abierto porque son corredores que no se han visto en ese escenario. Sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, también son, en el caso de Lipovic, que estoy de acuerdo contigo, que dio un paso adelante en esa lucha por el podium. Creo que es un corredor ya con cierta experiencia, ¿no? Es de estos corredores que tuvieron una maduración bastante lenta, corrió sus primeros años en un equipo continental en el Tirol, llegó a Bora, creo recordar, en el 21, en el 22, y poco a poco va dando pasos hacia adelante. Creo que, bueno, este año, sin ir más lejos, ya en Dauphiné fue podium en una carrera, el mini tour, ¿no? Y bueno, es cierto que queda una última semana que nunca sabes cómo va a reaccionar tu organismo en esa parte de carrera, más cuando es de las primeras veces en las que te enfrentas, y más en el Tour de Francia. Pero en esa misma situación prácticamente está Bokelen, prácticamente está Only, quizás el único que no está es Primo Roglic, ¿no?, que sabe lo que es luchar por la carrera francesa, pero nunca le salió como él deseaba. Yo sinceramente, viendo las tendencias de rendimiento, creo que el alemán está ganando muchos enteros para ese cajón de podium, si bien para mí el cajón de podium este año puede estar determinado por las fugas en la última semana. Pienso que Visma va a tener que cambiar la estrategia.
que Visma va a tener que tratar de buscar victorias de etapa porque no han ganado todavía en este Tour. Sí que parece que es el que más cerca está de Pogačar, es Vingegaard, porque va segundo en la general y porque cuando la carrera se pone complicada es el que más cerca está de él, pero no han ganado, y para ellos acabar el Tour de Francia sin una victoria también supone quizás una decepción, aparte de no la victoria en la general, ¿no? Entonces creo que eso va a hacer que la carrera la última semana sea mucho más dinámica, y que aparezcan esas posibilidades de que gente haga una general de forma indirecta gracias a las fugas, y yo creo que alguien de ese top 10 se puede aprovechar para acercarse mucho al podio, y eso es lo que puede el inconveniente que puede tener Lipovic en esa lucha. Tiene toda la pinta de que mañana es un día para las escapadas. No hemos cantado ninguna victoria española. Hoy se han metido o han intentado meterse por delante Enric Mas, ha intentado meterse por delante Carlos Rodríguez, que ha sido realmente el que ha llegado lejos y el que ha estado mejor en el día de hoy. No sé si mañana, viendo ese perfil llegando a Carcassonne, Carlos, Romeo, a mí me parece que es una etapa que sí que se le puede adaptar bien a las piernas de Romeo. Lo que pasa es que hoy le hemos visto otra vez meterse ahí en la escapada. No sé si esas escapadas le pueden vaciar un poco el depósito. No sé para quién puede venirle bien. Yo, viendo el rendimiento de los corredores españoles en este Tour, una etapa como la de mañana, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna. El tema es que Raúl, por ejemplo, hizo un auténtico etapón. Sí, está gastando mucho. Siempre muy cerca de Baquelán y dejándose muchos cartuchos, pero sí que es una etapa que se le adapta bien, ¿no? Porque hay que pasar ese puerto de segunda, y después, si hay que resolver en un grupo pequeño, tienes que tener punta de velocidad o capacidad de resolución, ¿no? Romeo igualmente. El resto, pues sí, se nos está complicando. Vemos que lo intentan, pero les falta. Hoy creo que, como decía ahora Nacho, ¿no? Que no veía a Carlos contento. Hombre, yo creo que hoy es para que esté contento. Acaba de ganar un compañero suyo una etapa en el Tour, un compañero que durante toda la primera semana le estuvo ayudando, incluso antes de ayer cuando se volvió a meter en fuga le estuvo ayudando. Hoy más de lo mismo, y al final la carretera está abierta, ¿no? Creo que Arensman demostró unas piernas increíbles, pero esa acción la podía haber hecho Carlos. Lo que pasa que las piernas no le están respondiendo como entiende. En el caso de Enric, pues un poco lo mismo. Yo creo que cuando vio que se le escapaba la etapa, ya directamente se dejó llevar. Creo que una decisión acertada, sobre todo pensando en Alpes, ¿no? En esas nuevas oportunidades, pero la realidad es que se nos está complicando el Tour para esa victoria española. Pero bueno, vamos a confiar en los más jóvenes, ¿no? Tanto Pablo como Romeo, Raúl, que bueno, la etapa de mañana me gusta para ese tipo de corredores, sinceramente. ¿Nos puede valer, Nacho, o no? Sí, volviendo un poco a Carlos, él simplemente, lógicamente, ha dicho que el equipo se merecía, ¿no?, esa victoria, que siente la victoria también como suya, que pues ha celebrado, ¿no?, el triunfo del equipo. Pero bueno, digo que a nivel personal yo creo que él tiene la sensación de que no le están saliendo las cosas como él deseaba al inicio, ¿no? En la previa, cuando hablábamos con él en Lille, que decía que soñaba con poder estar peleando por el podio, por poder estar delante. Arensman ha estado muy generoso, ha dicho que contar con el respaldo de Carlos es un auténtico lujo, ¿no? Mira, ahora mismo están ovacionando aquí a Tadej Pogačar, que está dando la rueda de prensa, digamos, ante los medios. Hay mogollón de gente aclamando, diciéndole poqui, que bueno, se ha mostrado un poco en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Y volviendo un poco a la etapa de mañana, yo creo que no nos quedan muchas. Es un perfil para el que decía Carlos, porque por ejemplo Cortina, ¿no?, nos contaba esta mañana que al final tiene esa cota previa y una dureza que pues probablemente no le venga bien una jornada así. Yo creo que hay que ser optimista, está muy complicado, pero aún hay posibilidades de poder levantarnos aquí en el Tour. Sería el objetivo, ¿no?, el sueño a partir de ahora, porque más allá de esto, bueno, que Carlos pueda conservar el top 10, tiene ahí a Gerard, el francés del Total Energies, a 2 minutos, pero bueno, son presas muy pequeñitas, ¿no?, con lo que venían a buscar en este Tour de Francia. Se está terminando la segunda semana, es el Tour de Francia, viviéndolo como siempre a tumba abierta, by Be Cool, y mañana queremos conseguir esa ansiada victoria para el ciclismo español. No sé si llegará, pero tiene pinta de que un día más nos vamos a divertir contándola y viviéndola en el Universo Marca.
Podcast Marca.